Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los juveniles de River, que son claramente el futuro del club y las próximas joyas de la institución millonaria, que han sido convocadas para formar parte de la selección argentina sub-20. Como ya se sabe y como sucede habitualmente, el más grande es el equipo argentino que más futbolistas da a cada una de las divisiones juveniles del combinado nacional argentino, y en esta oportunidad la sub-17 no es una excepción. Vamos a estar hablando de los 3 futbolistas que han sido convocados, que ya de cara al futuro se espera que formen parte del plantel de la reserva de manera mucho más continua. De hecho, uno de ellos es parte de hoy por hoy el equipo dirigido por Marcelo Escudero. Y también vamos a hablar de un jugador que lamentablemente, cuando estaba representando a la sub-15, se rompió los ligamentos cruzados, pero es para muchos la gran joya del futuro de River. Inclusive muchos aseguran, aquellos formadores y directores técnicos de las distintas categorías menores del elenco de Núñez, que es un jugador con virtudes y habilidades mejores que las que tenía Franco Mastantuono, inclusive a su edad. Algunos de estos futbolistas además ya tienen contratos con cláusulas millonarias y se espera que no falte mucho para que Marcelo Gallardo, de cara al armado del plantel profesional, no en este 2025, pero sí con vistas al 2026, pueda darle el lugar al menos a uno de estos 4 juveniles. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por un jugador que tiene un parentesco importante con un futbolista que hoy forma parte del actual plantel profesional de River. Estamos hablando de Juan Cruz Mesa, volante ofensivo, que es el hermano de Maximiliano Mesa, jugador que hoy está en el plantel conducido por Marcelo Gallardo. Juan Cruz nació el 14 de marzo del año 2008, es decir, tiene tan solo 17 años, nació en Caacatí, provincia de Corrientes, en un entorno de una familia muy futbolera, y desde chiquito comenzó a dar sus primeros pasos en un club de barrio llamado Cambaporá. En el 2018, con tan solo 10 años, se topó con algunas pruebas que realizaron los captadores de River, y en ese entonces el jugador en cuestión no dudó, se presentó, hizo todas estas participaciones y de inmediato impresionó a los ojeadores. Enseguida lo enviaron a Buenos Aires para continuar con las pruebas con la categoría 2008 del Millonario, pero no hubo que verlo muchas más veces para terminar de incorporarlo al más grande, todavía con edad obviamente de fútbol infantil. Una vez que fichó en AFA, Juan Cruz Mesa se convirtió en un jugador clave para la categoría. Es un futbolista habilidoso, de buen juego aéreo, metedor, fuerte en las pelotas divididas, y además tiene muy buena pegada. Tiene como uno de sus máximos referentes a su hermano, que esperemos que mejore su rendimiento en el plantel de primera y que puedan en algún momento jugar juntos en el Millonario, si es que verdaderamente se da esta posibilidad. En 2022 pasó de infantiles a juveniles y en su primer año en novena fue una de las figuras del equipo que salió campeón. Durante todo el 2023 se destacó en la octava con actuaciones que le permitieron formar parte de la selección argentina sub-15, es decir, la categoría anterior a la que está jugando hoy, que es la sub-17. Este año, militando en la séptima, ya tuvo opción con la actual división, es decir, la sub-17 de Argentina, donde hace algunos meses metió un gol verdaderamente impresionante en el Mundial de Montaigu. Es un jugador del cual se espera muchísimo en un futuro no tan lejano, y la realidad es que la dirigencia de River ya sabe perfectamente todo lo que puede suceder con él, teniendo en cuenta que firmó contrato hasta 31 de diciembre del 2026, y la idea es que antes de que termine este 2025 pueda prolongar el vínculo por una temporada más, con el objetivo de que cuando empiece el año que viene no le quede menos de un año de contrato, teniendo en cuenta que se corre el riesgo de que se vaya libre con el pase en su poder. Es cierto que cuando un jugador tiene menos de 18 años, la duración del contrato no puede ser a largo plazo, es decir, River no puede firmarle un vínculo por 5 o 6 temporadas como si lo hace, por ejemplo, con los refuerzos. Tal es el caso de Maxi Salas, que acaba de llegar como incorporación del más grande proveniente de Racing y firmó un contrato por 4 años y medio. Con los chicos eso no puede pasar, y por eso mismo, en el caso de Juan Cruz Mesa, tienen que ir temporada a temporada, ir renovándole el vínculo y haciendo obviamente que se sienta lo más cómodo posible para que él desee quedarse en el elenco de Núñez. Además tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que aumenta a 35
5 millones de la moneda europea a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Ya es un futbolista integrado al plantel de la reserva, conducido por Marcelo Escudero. Es un jugador que es muy tenido en cuenta por el DT de la tercera división y se espera que más temprano que tarde pueda finalmente formar parte de alguna convocatoria de la mano de Marcelo Gallardo en la primera división de River. No creo que esto suceda durante este segundo semestre del 2025, pero a partir del 2026 le puede llegar la hora de sumar sus primeros minutos en la máxima división. Vamos ahora a hablar de Santiago Espíndola, volante central, mediocampista defensivo, una posición que de cara al año que viene River va a necesitar tener un recambio más que importante, porque los dos volantes de esas características que hoy por hoy forman parte del plantel conducido por Marcelo Gallardo terminan su contrato y probablemente no lo renueven. Ni Matías Craneviter ni Enzo Pérez continuarían en el millonario de cara al 2026. Santiago Espíndola ya es un apellido conocido con la albiceleste, ya que fue parte del último sudamericano. El volante central de tan solo 17 años fue parte de 5 partidos en los cuales fue titular en 3 de ellos y marcó un gol de hecho contra Paraguay. Como su primer contrato como profesional lo firmó este año, pudo extenderlo hasta el 31 de diciembre del 2027. Hago esta aclaración porque Juan Cruz Mesa firmó su contrato el año pasado, en el 2024, y por eso mismo lo hizo hasta el 2026, y sí o sí River debe reverlo a finales de este 2025 o a inicios del 2026. En el caso de Santiago Espíndola tienen un poquito más de margen, teniendo en cuenta que todavía faltan 2 años y medio para que expire su vínculo con el conjunto de Núñez. Por lo pronto, oriundo de Rojas, a los 14 años comenzó con humildad y sacrificio mientras hacía su vida familiar y merodeaba los campos junto a los animales. Actualmente es uno de los mejores volantes defensivos de todas las divisiones inferiores, no solamente de River, sino del fútbol argentino en general, y se espera que no tarde mucho en que le llegue el momento de debutar en primera. Él mismo se ha comparado con Enzo Pérez, asegura que es un jugador muy inteligente a la hora de entender el juego y que en general siempre toma buenas decisiones. Tiene un muy buen control de pelota, un buen pase seguro y además maneja los dos perfiles. Y esto es importante porque generalmente cuando un futbolista es diestro, le suele costar mucho en el arranque de su carrera utilizar la pierna inhábil, es decir, la zurda. En el caso de Espíndola no tiene ningún inconveniente en ese sentido y resuelve todo con mucha velocidad. Es esa clase de jugadores que se necesitan en la mitad de la cancha. Si bien es cierto que su principal característica es la de defender, es decir, la marca y la ubicación para cubrir los ataques rivales hacia los costados cuando tiene que hacer los relevos, también es un futbolista que a la hora de pasar el balón hacia adelante suele ser más vertical que horizontal. Y esto es muy importante también porque a Marcelo Gallardo no le gustan en general los volantes defensivos que juegan siempre hacia los costados o hacia para atrás. Más allá de que en general los mediocampistas centrales necesitan tener el recurso de la marca como principal atributo, porque si sabes pasar bien la pelota pero no sabes marcar, obviamente no puedes ser el 5 titular de River, pero a su vez también todo lo contrario y a la viceversa. No sirve absolutamente de nada que lo único que sepas hacer es quitarle el balón si después todos los pases los das hacia los costados. En el caso de Espíndola, él mismo ha asegurado que desde muy chico en las divisiones inferiores de River te enseñan en general a ser vertical absolutamente en todas las categorías. Es cierto que a la hora de llegar a la primera seguramente sea bastante más complicado que en las divisiones previas, pero por lo pronto es un jugador que se viene adaptando muy bien en ese sentido. Además, su estado físico le ayuda para estar corriendo constantemente los 90 minutos si es que así el partido lo requiere, si es que te estás enfrentando a un rival que puede en algún momento ser superior. Es un jugador que además es el primer pase en la salida del equipo sin ningún tipo de problema y que en general la mayoría de los entrenadores que ha tenido en las divisiones inferiores del más grande siempre lo ha destacado por ser el futbolista más claro y más inteligente de todo el plantel. Vamos ahora a hablar del único arquero de esta lista. Estamos hablando de Ramiro Buratti, guardameta categoría 2008. Es un portero seguro, tiene buena técnica para salir jugando con los pies. Hoy en los arqueros eso es verdaderamente clave porque es muy difícil que un portero pueda ser importante, no solamente a nivel del fútbol argentino, sino ya en los altos exponentes del fútbol sudamericano y mundial. Todos tienen ese requerimiento. Además es muy bueno en cuanto al juego aéreo y le gusta hablar con sus defensores para mantener el orden defensivo. Su referente en el arco, obviamente, Franco Armani. En abril viajó a Marruecos para el torneo internacional sub-19 de la Mohamed
Sexta Football Academy y ahora se ganó un lugar en la sub-17. De los jugadores que voy a estar mencionando en este video en cuestión, es el único que todavía no tiene contrato profesional. Es cierto que en el caso de los arqueros es muchísimo más complicado que lo que respecta al resto de las posiciones, porque en lo que tiene que ver con los arqueros, primero de todo en el plantel profesional solamente hay 4 formando parte del equipo que hoy por hoy tiene Marcelo Gallardo. Estamos hablando de Franco Armani, el titular indiscutible, de Jeremías Ledesma, suplente indiscutible, y después los 2 juveniles que son Lucas Lavanino y Santiago Beltrán. Después el resto de los jugadores que vienen por detrás son chicos, muchos de esos con muy buenas condiciones, pero que no sabemos puntualmente cuántas oportunidades van a tener para formar parte del plantel del más grande, porque Armani viene siendo el titular desde hace ya 7 temporadas y la realidad es que todo pinta que cuando el Pulpo decida retirarse, es decir a finales del año que viene posiblemente, Ledesma ocupará ese rol y es un arquero que recién ha sobrepasado los 30 años, es decir, tranquilamente puede ser por 4 o 5 temporadas el guardameta titular del elenco de Núñez. En todo lo que fue la estadía del muñeco como entrenador, si bien hizo que algunos chicos jugaran algunos partidos siendo arqueros, como es el caso de Maxi Velasco, que pudo atajar en una oportunidad, la única vez que le dio el lugar a un portero de las divisiones inferiores fue Augusto Batalla en la temporada 2016-2017 y la situación no terminó saliendo del todo bien. Es más, el muñeco decidió bancarlo un poco más de la cuenta de lo que se preveía en primera instancia. Él menciona que sabe perfectamente las complicaciones que hay para ser arquero y llegar a la primera de River. De hecho, otros 2 guardametas que en las divisiones inferiores les fue muy bien tuvieron que irse del más grande para terminar prosperando. Ezequiel Centurión hoy está en Independiente Rivadavia de Mendoza y Franco Petroli se encuentra en Godoy Cruz, conjunto también mendocino. Lo más probable es que en el momento de llegar a primera, si sigue habiendo una competencia con 2 arqueros de nivel como Armani Ledesma o otro guardameta que haya adquirido River en un momento futuro, también le convenga irse un año o un año y medio cedido a otro equipo de la primera división del fútbol argentino para empezar a tener más recorrido. Por lo pronto River igual siempre es el conjunto argentino que más arqueros da a las distintas divisiones juveniles de nuestro país, y en el caso de Ramiro Buratti es un guardameta que es seguido de cerca por los distintos formadores y directores técnicos de las categorías menores, tanto del combinado nacional como del más grande, sabiendo que es un portero con muchísimas condiciones y con mucho futuro. Lo que no se sabe puntualmente, teniendo en cuenta cómo vienen siendo los arqueros de River, es si toda esa demostración del buen nivel la vamos a poder ver justamente en el conjunto de Núñez o si tendrá que irse a otro equipo. Él lo entiende perfectamente y lo sabe. Menciono nuevamente, es el único de los jugadores de los que estaré hablando en este video que todavía no tiene contrato profesional. Y vamos ahora a hablar del último juvenil que no está en la lista de la sub-17, básicamente porque está en la etapa final de su recuperación de su rotura de ligamentos cruzados en noviembre del año pasado, y después de haber tenido un sudamericano sub-15 espectacular donde le marcó un golazo a Brasil, se confirmó que Felipe Esquivel tenía esa grave lesión en su rodilla derecha, motivo por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La desafortunada acción se produjo en el partido posterior, en el duelo ante Chile. Allí quiso controlar una pelota centrada desde la izquierda ante la marca del defensor rival, pero en un mal movimiento la pierna se le trabó contra el suelo y así se efectuó la lesión. Esquivel debutó el año pasado en la reserva conducida por Marcelo Escudero con sus cortos 16 años. Era habitual suplente, pero sumaba minutos con regularidad ingresando en los segundos tiempos. Estaba siendo una de las figuras del sudamericano hasta sufrir su altercado físico e incluso ya había despertado el interés de clubes de la Liga Europea. Por ese motivo, teniendo en cuenta que es muy probable que en el corto plazo vengan a buscarlo, ya se le hizo un contrato millonario con una cláusula de rescisión muy grande si lo comparamos con el resto de los futbolistas de las divisiones inferiores de River. Según medios del viejo continente, equipos como el Barcelona de España pusieron sus ojos en el oriundo de Barranqueras. River le hizo un contrato con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y con una duración de hasta el 31 de diciembre del 2026. Un caso muy parecido al de Juan Cruz Mesa. Se necesita sí o sí que a finales de este 2025 o a más tardar inicios del 2026 ya se esté hablando con su representante para la prolongación del vínculo, para no correr riesgo de que se vaya libre con el pase en su poder. Es un jugador que muchos aseguran que tiene características y habilidades mejores que las de Franco Mastantuono, teniendo en cuenta que hizo todas las divisiones infantiles en el más grande y que se espera que en algún momento tenga la chance de debutar en primera.
Lo más probable es que en este mes de julio o a más tardar en agosto ya esté recuperado de su rotura de ligamentos y pueda volver a jugar en la reserva, más precisamente en la Copa Proyección. La idea es que sume minutos en el equipo dirigido por Escudero y después en el 2026 ya sea parte del conjunto conducido por Marcelo Gallardo, esperemos que con una renovación de contrato incluida. Felipe Esquivel es un mediocampista ofensivo que de cara a los defensores rivales tiene un muy buen 1 contra 1, que tiene una muy buena pegada de afuera del área. Es un futbolista que además de aportarle todo lo positivo al equipo en cuanto al juego y en cuanto al armado de las jugadas, también tiene gol, no es ese clásico mediocampista que no aporta su cuota goleadora, y sabemos que a Marcelo Gallardo le encantan los volantes que tienen llegada al área por sorpresa y que pueden convertir tanto, porque un equipo campeón y que quiere ser candidato absolutamente a todos los torneos necesita de volantes que metan goles. Y Felipe Esquivel podría ser tranquilamente uno de ellos. Obviamente también hay que tener en cuenta que no es fácil regresar de una rotura de ligamentos cruzados, sobre todo para un futbolista tan joven. Y tiene que tener una recuperación óptima y una rehabilitación acorde. Sabemos que en muchos casos se suele dar una reincidencia en esta clase de lesiones y por eso mismo hay que estar 100% seguro de que esté preparado para volver. De hecho, lo mismo están teniendo en cuenta con Agustín Ruberto, que si bien ya forma parte del plantel profesional de River, se rompió los ligamentos en enero y también puede ser que se tarde un poco más en su regreso, teniendo en cuenta que a la hora de volver de esta clase de lesiones muy pero muy graves, de hecho la más importante que puede sufrir un futbolista si tenemos en cuenta las lesiones que comúnmente sufren los jugadores, siempre es lo mejor esperar 1 o 2 meses más antes de regresar para estar rehabilitado al 100%. Las divisiones juveniles de River siempre han sido los más importantes del fútbol argentino y eso no va a cambiar en el corto plazo, a pesar de que quizás los chicos no hayan tenido tantas posibilidades en el último tiempo y aquellos que sí la han tenido lamentablemente al demostrar un buen nivel en primera o en la reserva terminan yéndose de manera muy temprana al fútbol europeo o al fútbol del exterior. La realidad es que no se pueden dejar de ver las categorías menores, teniendo en cuenta que normalmente terminan siendo las inferiores las que terminan salvando económica y deportivamente a River. Traer refuerzos está bien porque siempre hay que mejorar la plantilla, pero en algún momento hay que darle el lugar a estos chicos. Es cierto que puntualmente los 4 que mencioné en este video tienen todos 17 años o menos y por eso es complicado que en el corto plazo los veamos jugando en la primera de River. De hecho, Felipe Esquivel era el que más chances tenía, teniendo en cuenta que muchos le veían características similares o inclusive superiores a las de Mastantuono, y lamentablemente se rompió los ligamentos cruzados. Pero en todos los casos se espera que en algún momento puedan finalmente tener la oportunidad de la mano de Marcelo Gallardo de tener su tan ansiado debut en primera. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.